China ha prestado 100.000 millones de dólares a países de América Latina entre el 2005 y el 2013. La mitad de esa suma a Venezuela. En el 2013, China prestó 15.000 millones a América Latina, mientras que el Banco Mundial apenas 5.200 millones. El presidente de la República y la embajadora del Ecuador en Estados Unidos anunciaron el viernes en Nueva York lo siguiente. Veamos. El Banco Mundial, sin que nadie le pida, nos duplica el cupo. Están locos los del Banco Mundial, porque ellos dan financiamiento en función de las condiciones de la economía y de la capacidad de pago de esa economía. Y por supuesto que aceptaremos ese financiamiento porque es sin condicionamiento. Antes, ese crédito venía atado a programas de ajuste, sacar subsidio al gas, subsidio a la gasolina. Si nos piden cualquier cosa de esas, que se queden nomás con el financiamiento. Pero en verdad es un financiamiento sin condicionamiento, a largo plazo, a bajísima tasa de interés, que antes no existía. El Banco Mundial duplicó la línea de crédito para Ecuador de 500 a 1.000 millones de dólares, que pueden tener hasta 30 años de plazo. Los años de gracia pueden ser hasta 15 años, sería 1.70 la tasa de interés. En esas condiciones, bienvenido pues ese financiamiento, y en principio va a ser más barato que el de China. Y que China nos presta 7, 8%, los bonos Global 12 pagaban 12% de interés. Pero en todo caso, yo les hago una propuesta. Si el Banco Mundial nos sube a 5.000 millones el cupo en esas condiciones, yo cambio toda la deuda china con el financiamiento del Banco Mundial, no hay ningún problema. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto estar acá. A ver, de ese cupo de 1.000 millones, 2 municipios del Ecuador ya han utilizado 305 millones. 205 por el Metro de Quito, aprobado en julio 25 del 2013, y 100 millones para agua potable y alcantarillado de Manta, aprobado en agosto 8 del 2013. Queda entonces un saldo no utilizado de 695 millones, esa es la realidad. ¿Es suficiente esto para las necesidades de financiamiento del gobierno ecuatoriano? Sí, don Efraín, usted se olvida ahí en esa información de que el Estado ecuatoriano hoy día le deuda 225 millones al Banco Mundial. Por lo tanto, de su cifra, quítele 225 y el valor neto disponible en la línea es algo así como 450 millones de dólares. O sea que habría que hacer una resta adicional. Claro, el Banco Mundial cuando este gobierno arranca, le deudábamos al Banco Mundial cerca de 700 millones de dólares. Han pasado 7 años y le hemos pagado 500 millones de dólares y la deuda actual es 225 millones. Por lo tanto, la línea le da la posibilidad al Ecuador de acceder a un poco menos de 500 millones de dólares. O sea que se había agotado, según lo que usted dice, de acuerdo a lo que debíamos antes del presidente Correa, y con los 2 préstamos a los 2 municipios de Manta y de Quito, ya prácticamente estaba copado el cupo. El Estado puede pedir para sí mismo o puede dar garantía para terceros. En el caso con el Banco Mundial, el Estado le adeudaba 760 millones de dólares cuando arranca este gobierno y en la actualidad le adeuda 225. El año pasado, el Banco Mundial a esos 225, que es el saldo de la deuda del Estado, le agrega 200 millones de dólares más para el Metro de Quito. Por lo tanto, la línea se empieza a llenar y por eso que la línea actual está en 500 millones de dólares, que es municipio de Quito, un tercer municipio que usted menciona, Manta, más el Estado, que son 225. Y ahí está la línea de 500 millones ocupada. Y el Mundial lo que hace es duplicar el monto de la línea. Es decir, de 500 millones ya utilizados, va a prestarle al Estado 500 millones más. O sea, lo que hay es 500 millones. Ahora, ¿esos 500 millones son suficientes para lo que necesita el Estado? ¿Cuánto necesita el Estado de acuerdo a los déficits que están en el presupuesto y en el plan cuatrianual? Porque no hay adivinanzas aquí. Así es. Uno puede decir que todo suma, ¿no? Al final del día, el déficit fiscal presupuestado para el año 2014, de acuerdo al presupuesto codificado, son 5.900 millones de dólares. Más el pago de amortización de capital, que son algo así como unos 3.300 millones de dólares, estamos hablando de que la brecha de financiamiento, tanto para el déficit como para la amortización de capital y preventas petroleras, superan a los 9.000 millones de dólares. Al mes de abril, digamos, hasta la semana pasada del mes de abril, el Estado había recibido de los 9.000 que necesita, 2.000 millones de dólares. Y uno debería entonces sumarle a esos 2.000 millones de dólares los 500 millones que están ofrecidos por el Banco Mundial, que no necesariamente tienen que recibirse en este año, porque podrían ser gradualmente
2013 y 2014, pero digamos que todo entra en este año. Entonces son 2.000 ya conseguidos, más 500 del Mundial, más 700... ¿2.000 ya conseguidos con quién? 200 millones con preventa china, 1.500... Preventa de petróleo. Preventa petrolera china, ya. Así es. Unos 500 millones de dólares en deuda interna que seguramente ha sido adquirida por el Seguro Social, más otros financiamientos que están ahí totalizando estos cerca de 2.000 millones de dólares. Por eso cubre una mínima parte. Cubre hasta ahora la tercera parte del requerimiento. El Estado ha dicho que va a ir a emitir bonos de deuda global, cerca de 700 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de 3.200 millones de dólares, más lo que tradicionalmente el Seguro Social le acepta al Estado por los pagos del 40% de las pensiones jubilares. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones. Hoy día estamos quizás al mes de abril en la mitad del financiamiento necesario para el año. Ahora, pero eso es lo que se necesita para el año 2014 o para los próximos años. El presupuesto es un ejercicio anual. Ya. Por lo tanto, el financiamiento se lo consigue para acá, es año tras año. Puede haber gestiones para los siguientes, pero es año tras año nuestro ejercicio. Ahora, en cuanto a las condiciones de China y del Banco Mundial, ¿cuáles son las diferencias respecto a tasa de interés, plazo, destino del financiamiento, contratistas de los proyectos, bienes a adquirirse y garantías? ¿Garantías soberanas o garantías colaterales? O sea, ¿son las mismas condiciones o hay diferentes condiciones? Hay diferentes condiciones y de largo, las condiciones del Banco Mundial son mucho más favorables en este momento para el Estado ecuatoriano que lo que tiene China. Por eso el presidente de la República dice, si me llegan a prestar 5.000, le pago todo a China. A China se le deuda al mes de marzo algo así como 4.700 millones de dólares en créditos, que están al 7,5%, que usualmente tienen plazos que van entre 2 y máximo 8 años, con una tasa del 7,5%, y que siempre están vinculadas a la necesidad de que haya venta petrolera en la mitad. Pero esa venta, esa vinculación es una garantía colateral, es una especie de prenda. Al Estado no le gusta señalar que es una garantía, ¿ya? Por lo tanto, uno lo que lo puede también visualizar es, te vendo petróleo por una vía y por otra vía me da financiamiento. Por eso es el convenio de las 4 partes, o sea, ese es el cascarón jurídico. Así es. Pero en la práctica resulta que por un lado le da tanto necesitas y por otro lado solo me vendes petróleo a mí. Como solo me vendes a mí, yo me cobro y lo que reste te queda a ti para tus otros gastos. Y esa podría ser también la explicación, don Alfredo, de que por qué razón no seguimos con China en el financiamiento. Porque para mí, si tenemos ya 4.700 millones en préstamos, más 1.500 millones en preventa, estamos hablando de cerca de 6.000 millones de dólares, que está demandándole más de 40.000 barriles diarios de petróleo de exportación para poder dar un colateral. O sea, pero si estamos millones. hablando de 6.000 millones, el Estado exporta 13, más 5.000 que de importa de combustibles le quedan 8. O sea que realmente estamos al límite. Lo que quedaría que sería el Yasuní. ¿Por esa razón se explota el Yasuní? Entonces, al estar agotando ya la capacidad de entregarle a China o el petróleo para poder tener más financiamiento, entonces el gobierno tiene que ir a buscar otra fuente de financiamiento. Por supuesto, Yasuní es una fuente de financiamiento adicional que le permitirá al Estado, si quisiera ir en esa ruta, transitarla. Pero el asunto es, el Estado se ha dado cuenta que el Banco Mundial le da plata a 30 años y no a 8 como China, al 1,5 y no al 7,5 como China. Y lo otro que es interesante, que quizás es desventajoso para el Mundial y a favor de China, es que el Mundial le dice, te presto esta plata para proyectos. China le dice, esto es de libre disponibilidad. China le dice libre de disponibilidad. Y si son proyectos contratados con empresas chinas. En la parte que son para proyectos, el Estado casi no ha utilizado las líneas de crédito para proyectos atados a líneas chinas. Ahora, respecto a la emisión de bonos, el presidente ha dicho que eso simplemente se está estudiando. ¿Ahí cuál sería el problema? Tal vez el riesgo país de que esta emisión de bonos tendría un costo muy alto para el Estado, considerando que la tasa que tendríamos que poner sería alrededor del 7 o el 8%. Sí, no hay costo financiero más alto que aquel que no existe en fuente de financiamiento. Es decir, el Estado está dispuesto a pagar seguramente una tasa de interés del 7, 8 y hasta 9% con la finalidad, 1, de volver al mercado internacional y 2, de acceder a financiamiento para el presupuesto. Si uno chequea acá, los 700 millones de dólares van a enfrentarse a lo que se llama riesgo país. El riesgo país es 535 puntos, pero es para un bono que se llama el Global 15, que vence en menos de 24 meses. Por lo tanto, la tasa de riesgo país es para menos de 2 años, ese 535. Cuando se enfrente a más plazos, la tasa será un poco más alta.
Fausto Ortiz, gracias por su participación en Contacto Directo. Con gusto. Esté bien. Con eso estamos cerrando esta emisión.